Los derechos de participación política, que son derechos de primera generación, son aquellos que permiten la intervención, proyección y realización del ser humano en los asuntos públicos de la nación. Se trata de un ámbito de derechos fundamentales que se vincula estrechamente con la participación ciudadana en general y con la democracia misma. Ello puede ser de forma individual o asociada, como lo dispone en su enunciado general de libertad fundamental el artículo 2, inciso 17 de la Constitución vigente. El derecho más conocido probablemente sea el derecho de sufragio o derecho a elegir y ser elegido. Pero también lo son los derechos al referéndum, a la rendición de cuentas, a la iniciativa legislativa, a la reforma constitucional, a la revocación y a la remoción de sus autoridades. Modificar la actual constitución política. El derecho de sufragio tiene dos dimensiones. Sufragio activo es el derecho de elegir, es decir, de ir a las urnas y emitir un voto para elegir representantes y para emitir una opinión en una consulta, como el referéndum. Se ejerce con varias condiciones. Debe ser universal, libre, igual, esto es que cada voto vale lo mismo, debe ser también secreto y directo. En lo que se refiere al sufragio pasivo, es el derecho a ser elegido, o mejor dicho, ser elegible. Este derecho se canaliza a través de los partidos políticos u organizaciones políticas, salvo el caso de las elecciones a jueces de paz. Derechos a revocatoria, remoción y rendición de cuentas. La revocatoria y la remoción son derechos que consisten en que, vía un procedimiento establecido, se retira del cargo a quien lo está ejerciendo. Se diferencian de manera clara, ya que la revocatoria existe para cargos de elección popular y la remoción está referida a funcionarios no elegidos sino designados. La demanda de rendición de cuentas consiste en el derecho que tiene todo ciudadano de exigir a su autoridad informes públicos referidos a la marcha y uso del poder que recibieron. Se requiere que la demanda de rendición sea presentada por el 10% o 25.000 ciudadanos de la población electoral de la circunscripción que corresponda. Derecho a referéndum. Consiste en ir a votar para pronunciarse a favor o en contra de determinada decisión o propuesta política. Es central diferenciarlo con el plebiscito, el cual se convoca para que la ciudadanía apoye o no una determinada medida que el gobierno quiere efectuar. En cambio, el referéndum tiene como fin ratificar o no una decisión normativa gubernamental, por ejemplo, una ley aprobada por el Parlamento. Asimismo, recordemos que como derecho colectivo se requiere que sea presentada por el 10% de la población electoral nacional. Derecho de iniciativa legislativa. Se refiere a que los ciudadanos, de manera colectiva, pueden presentar proyectos de ley, los que deben ser dictaminados y votados en un plazo de 120 días calendario. Este derecho ha sido efectivamente utilizado en algunas ocasiones y ha dado origen a leyes como la Ley General de la Persona con Discapacidad o la Ley de Protección y Bienestar Animal. Cuando estudiamos los grupos o generaciones de derechos humanos o derechos fundamentales, hablamos por lo general de derechos sustantivos. La vida, la salud, las libertades, el derecho al voto, el derecho al ambiente. Pero existen además los denominados derechos procesales, aquellos que surgen a partir del debido proceso. Este es un derecho que garantiza dos cosas. En lo material o sustantivo, se refiere a que todos merecemos una sentencia o resolución valiosa, con razonabilidad en la decisión. En lo formal o procesal, se refiere a un gran conjunto de principios y reglas de trámite y procedimiento que se requieren para llegar a una resolución o sentencia adecuada. En ese sentido,
el conjunto de derechos procesales es bastante grande y complejo, siendo una muestra los siguientes: el derecho a la defensa, el derecho al plazo razonable, el derecho a un traductor, el derecho a impugnar las resoluciones, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. El derecho al debido proceso es un derecho continente. ¿De qué? De otros derechos procesales. A continuación, mencionaremos algunos de estos derechos. Derecho a la pluralidad de instancia. La resolución o decisión a la que se ha arribado puede ser revisada por otra persona o colegiado. Derecho a la publicidad en los procesos. Es a la vez un principio y busca que la ciudadanía ejerza un control y fiscalización respecto de la actuación de los jueces. Derecho a la motivación de las resoluciones. Es el derecho a que el juez fundamente su decisión plasmada en las resoluciones y sentencias. Esa fundamentación debe estar basada en hechos y en normas. Derecho de defensa. Implica que cualquier imputado de un delito se le garantiza la asistencia técnica mediante un abogado defensor. Derecho a la cosa juzgada. Existe un momento en el cual el proceso llega a su fin, donde no hay más acciones o recursos que presentar. Ello es así porque se vulneraría el estatus de libertad y de dignidad humana si el procesamiento o juzgamiento fuese interminable. Recordemos que hemos visto derechos de primera, segunda y tercera generación, así como derechos sustantivos y procesales. Todos ellos surgen por la existencia misma del ser humano, se basan en su dignidad y por ella maximizan su contenido. Asimismo, son exigibles en cualquier ámbito. Si bien algunos derechos suelen estar siempre presentes, como la vida o la libertad de expresión, otros no se muestran cotidianamente, sino que surgen en espacios o momentos más específicos. Como por ejemplo, el derecho a un traductor, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. Finalmente, los derechos fundamentales tienen una eficacia que puede ser vertical u horizontal. La primera se refiere a que son límite para todos los poderes públicos. La segunda se refiere a que también son límite frente a otros particulares. Modificar la actual constitución política